Hola, ¿qué tal a todos? Agradecemos su puntualidad. Vamos a dar un par de minutos para empezar con el Hazlo Creativa del día de hoy. Hoy tenemos a un súper invitado y bueno, ya saben el tema, entonces demos un par de minutitos para empezar. Agradecemos su puntualidad. Estamos por comenzar el Hazlo Creativa del día de hoy con Nacho Cárdenas. El tema va a estar buenísimo. No se desconecten. Ya casi empezamos. Bueno, agradeciendo su puntualidad, vamos a empezar con el Hazlo Creativa del día de hoy, que nos acompaña Nacho Cárdenas de Cuartel General. Nacho, si quieres prender tu cámara, es el momento. Hola Mariana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Un gusto saludarte. Todo muy bien, muchas gracias. Igualmente, gusto en saludarte. Súper. Bueno, voy a contarle al público que no te conoce quién eres, por qué estás aquí con nosotros y de qué vamos a hablar un poquito el día de hoy. Claro que Nacho sí. Cárdenas es capitán general de Cuartel General, que es una agencia de investigación de mercados. Nacho, como la mayoría de la gente lo conoce, estudió la carrera de Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana. Una vez finalizados sus estudios, colaboró en algunas agencias transnacionales de inteligencia de mercados, desarrollándose principalmente en actividades comerciales y de servicio al cliente. Nacho ha trabajado proyectos de investigación de diferentes sectores, desde el mundo de la agricultura hasta el consumo masivo. Sin embargo, no todo ha sido investigación, pues a lo largo de su vida ha incursionado en diferentes actividades, tales como locutor de deportes, acólito, conferencista, autor publicado, profesor de licenciatura y maestría. Querétaro es la ciudad en la que actualmente vive. Logró cautivarlo por su diversidad social, cultural, gastronómica e histórica. Nacho se declara un romántico incorregible, ya que la mayoría de los libros que ha disfrutado siempre tienen una historia de amor que contar. Actualmente se encuentra participando en diferentes investigaciones que ya nos contará más adelante en este live. Nacho, qué gusto tenerte con nosotros. Me gustaría mucho que nos contaras un poquito a quienes no sabemos a qué se dedican las agencias de investigación, qué hacen, qué es Cuartel General, por qué Cuartel General. Cuéntanos.
Claro que sí, Mariana, al contrario, gracias por la invitación, es un gusto tenerte y estar aquí contigo. Y bueno, pues básicamente te cuento un poco, mira, yo tengo dedicándome un poco más de 20 años a la investigación de mercados. Llegué de haber hecho primero mercadotecnia en una empresa de vinos y licores, y en la empresa de vinos y licores pues hacía cosas como eventos, mucho relajo en particular, desarrollo de promocionales, un poco de publicidad de marcas, pero en realidad cuando me senté con un amigo a platicar que había estudiado conmigo, él me platicaba de otras cosas que hacían en la industria de la investigación, que era hacer pues entrevistas, algunas sesiones o encuestas con gente para evaluar productos, comerciales, evaluar también, por ejemplo, el lanzamiento de algunos servicios, productos, evaluar la satisfacción que tenían con algunos servicios, y entonces me empecé a adentrar en eso. Él me invitó a participar en una empresa muy grande, empecé yo a trabajar ahí, renuncié a la empresa donde estaba Vinos y Licores y me fui a trabajar con ellos, y pues empecé a aprender de ello, y la verdad es que me llamaba mucho la atención porque me empezaba a dar cuenta que era como muy rico de repente tener información, darle al cliente esa información y que de repente vieras un comercial que tú habías evaluado en la televisión o en los espectaculares y que empezaras a decir, wow, eso yo lo evalué y yo pedí que se modificara por esto y pues lo estoy viendo en la calle, ¿no? En ese entonces no había redes sociales, no tenían el auge que tienen ahora, obviamente los medios digitales, y entonces pues eso se volvía muy atractivo para mí. Poco a poco, pues empecé a crecer en esta empresa, después me moví a otra empresa también muy grande, inglesa, americana inglesa, en donde pues prácticamente aprendí también de otras cosas, y hacíamos su investigación pues muy seria, clientes muy grandes, cerveceras grandes, laboratorios farmacéuticos grandes, empresas de productos de consumo, desde papas, refrescos, hasta cosas complicadas como temas de agricultura, llantas, aceites para coches, ¿no? Los mismos coches. Entonces, la verdad es que se ponía muy interesante, y yo fui en realidad conviviendo en estas grandes empresas hasta que llegó un momento, soy una persona muy enfocada al tema de servicio, y ahí te cuento directamente qué pasó. Justamente haciendo mucho servicio, me empecé a dar cuenta que había clientes frustrados porque me pedían cambios. Yo llegaba a hacer ciertos cambios, a pedirle a mis jefes si podíamos modificar algunas cosas, y siendo monstruos tan grandes, transnacionales, es luego bien difícil modificarlos y modificar ciertos procesos, y entonces viví una frustración entre el choque de mi cliente que me decía, oye, ¿por qué no se puede? Y mi jefe que me decía, pues no, no puedo porque eso depende de tal país y hay que hacerlo de esta manera. Entonces era muy difícil, y bueno, por ahí algunas cosas que sucedieron en mi vida personal me permitieron un día renunciar a esa empresa donde trabajaba, en la cual pues estaba yo contento en general, ¿no? Se vivía a gusto, aprendía bastante, pero en realidad me quedé con la curiosidad de desarrollar algo más de mi forma y a mi modo, y le quise imprimir una personalidad en particular a ese cuartel general que ahora te cuento, y pues surgió así, ¿no? De la necesidad de ser más flexibles, incluso lúdicos. Y se forma Cuartel General en pocas palabras nace desde el 2000, es cuando yo trabajaba en esa agencia de, no es cierto, en esa empresa de vinos y licores, un jefe nos invita a una convención de ventas, la hacemos temática, los de mercadotecnia, y a mi jefe se le ocurre montar todo un tema de logística como de soldados y militares, y vamos a competir la tierra por conquistar y competir contra las grandes marcas de vinos y licores, contra esta empresa, ¿no? Entonces, justamente lo hace temático todo. A mí me gusta lo militar y me quedo con esa idea, y algún día dije, voy a poner mi empresa con un nombre militar. Lo estuve saboreando, y cuando decido poner esta agencia, digo, le voy a poner Cuartel General. Llego con un muy buen amigo que se llama Ricardo Prado, es un publicista, y le comento, oye, necesito que me ayudes a desarrollar esta marca, le voy a poner así, y él me va empezando a meter como ideas en la cabeza, como diciéndome, oye, Nacho, ¿no has pensado que el país se ha vuelto violento, que ahora hay militares en las calles, que antes no lo sabía? Le dije, sí, claro. Bueno, pues entonces platícame un poco más de qué tienes como ADN de la marca y qué vas a hacer para empezar a transformar esto, ¿no? Entonces, cuando él me dice esto,
yo le digo, oye, pues me parece muy bien y lo que pienso hacer es investigación de mercados al alcance de toda la gente. Y si a lo mejor ahorita hay pequeños, medianos empresarios o empresas mexicanas grandes que de repente desean hacer investigación, pues puede ser que sea más fácil que se acerquen a una empresa pequeña que una empresa muy grande porque tiene costos más elevados y temas más complicados. Y vamos a empezar por ahí, le platico un poco de ideas que yo tenía metodológicas para hacer investigación a través de cosas más sencillas o cosas más terrenales, o que el mismo cliente pudiera vivir experiencias al momento de hacer la investigación. Y entonces al contarle esto a este cuate, él se le ocurre desarrollar un logo mucho más amigable, creativo, y obviamente transformar un poco el tema de la industria de investigación de mercados, que para ese entonces había muy pocas agencias haciéndolo lúdico y fresco. Normalmente eran empresas más serias, no por eso decir que no eran profesionales, lo son, muy profesionales, pero eran más serias y a lo mejor no tenían tanta desfachatez. Y para mí era importante mostrar esa picardía o esa desfachatez, y entonces pues creamos este cuartel general, como te puedo decir, ¿no? Oye, Nacho, qué padre que nos hayas compartido esta parte. Yo la verdad no tenía idea ni se me hubiera ocurrido jamás que así es como surgió el nombre, así es como se te ocurrió. Y creo que lo más importante y que podría destacar de lo que nos acabas de contar, y para quien no conoce el mundo de research también, esta parte tan apasionante de ver, yo evalué eso, yo hice la encuesta de tal, y lo ves reflejado en el consumidor y lo ves en el día a día, ¿no? O por Sí. poner otro ejemplo, quizá para quienes nos están viendo, no sé, hay ocasiones en las que te toca probar un producto y te cuentan cómo lo utilizan, ¿no? Y entonces vas a la casa del vecino, de tu amigo, etcétera, y te das cuenta que así es como lo está utilizando la señora que compra ese producto, y es increíble ver cómo los datos que puedes ver en N cantidad de números y de personas se reflejan en el día a día de los consumidores mexicanos, ¿no? Entonces está padrísimo que de ahí haya surgido la iniciativa, y sobre todo, como ya mencionas, también el romper esa rigidez que muchas veces se tiene, o la percepción que se tiene de la industria del research, porque yo honestamente defino al research como la parte ñoña de merca, ¿no? O sea, es la Sí, parte de la investigación tal cual, de los números. Incluso en la universidad me acuerdo que estaba la rama de investigación y muchos así de, yo no la quiero tomar porque seguro es la más pesada, ¿no? Pero sí. al contrario, creo que si bien puede ser pesada, bueno, no pesada, no es pesada, tiene metodologías, hay que Sí. tener mucho amor por lo que estás haciendo. Sin embargo, cuando ya lo ves transformado en insights y en productos, marcas, comunicaciones, cuando dices, wow, ¿no? Qué padre, Sí, sí. qué Mira, padre. yo siempre he hablado de eso que tú dices, no que sea aburrida, pero yo sí siento que es árida y que es complicada y que a veces a lo mejor llega un momento en que dices, híjole, ¿cómo interpreto esto? Hay muchas palabras, hay muchas letras, hay muchos números, pero yo tenía por ahí un jefe que me decía que otro jefe le decía a él, es que no te das cuenta, los números hablan, ¿no? Entonces cuando empiezas a agarrarle gusto a los números, a las letras, a las caras de la gente, a las expresiones, al lenguaje corporal, es cuando empiezas a entender esto y a decir, bueno, esto lo voy a convertir en esto para lograr llegar al show que es el marketing, porque al final el marketing sí ya se convierte en un show y en una parafernalia que en realidad el research no lo tiene, pero sí tiene ese saborcito para que en realidad esté bien fundamentado todo lo que va a lanzar un área de mercadotecnia, ¿no? Porque si no Claro, sería lanzarse al precipicio sin ningún paracaídas, ¿no? sí. Oye, y tocando este tema de, bueno, tal cual comprender al consumidor y comprender el contexto en el que vivimos para no aventarnos sin paracaídas, ¿cuáles dirías que han sido los retos que se ha puesto Cuartel General? Sobre todo porque hace rato decías palabras clave como la picardía, sin perder esta parte lúdica, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esos retos o esos estudios en los que ustedes puedan, o que tú me puedas decir, este completamente es Cuartel? Yo creo que a nadie, ninguna otra agencia ha hecho un estudio de este tipo. Sí, mira, primero creo que vale la pena decirte algo. Acompañado del nombre que te decía que a mí se me había ocurrido por el concepto militar, yo justamente pensaba, ¿no? Pues cómo le voy a poner un concepto militar, pero cómo le puedo poner a un nombre en donde en realidad
sí tenga que ver con investigación de mercados. Y entonces se decide ponerle cuartel general, porque tú en realidad en un cuartel general pues pasa mucha información y al final se toman decisiones estratégicas con esa información. Entonces para mí era ideal poner esa información, ¿no? Tal cual de investigación de mercados en mi cuartel general y a partir de ahí darle esa información a los clientes para que ellos pudieran desarrollar estrategias. Entonces, me platicabas qué es como ADN cuartel general, pues yo te diría, hay un ejemplo clave. Por ahí alguna vez nos buscaron una ONG y nos dijo, oigan, necesito averiguar respecto a cómo le hace la gente para entender cómo recapturar o cómo levantar a gente que ya está en drogadicción y que podamos de repente volverlos a ser gente que en realidad no esté en drogas y los podamos reactivar a la vida común. Entonces nos dijo que era una investigación a ver si se pueden hacer entrevistas o focus groups. No sé si toda la audiencia aquí conozca los focus groups, pero bueno, en pocas palabras son cámaras de GESEL, un espejo detrás del otro y la gente está viendo lo que en realidad se va preguntando. Hay muchos ejemplos, también se utiliza mucho en temas de crímenes. Por ejemplo, cuando hay que detectar a algún ladrón, pues ponen a varias personas en la cámara y se observa a la gente y la persona que fue víctima puede ir y declarar, ah, sí, reconozco que él fue el que me asaltó. En este caso también para términos mercadológicos se utiliza, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, pues yo decía, no puedo llegar y decirle a un chavito adolescente que está en drogadicción, a los 12, 14 años, oye, ¿qué crees? Te voy a invitar a una sesión de grupo. En primer lugar, sus papás no me van a permitir. Está fuera de la ley y además, pues no iban a hablar en una sesión de grupo, ni iban a hablar en una entrevista personal sobre sus hábitos y menos temas de drogadicción con todos los problemas que había. Entonces, por ahí nos dicen, oye, pues, ¿qué se te ocurre? Y nosotros contratamos unos patinetos y esos patinetos se hicieron amigos de los otros patinetos que eran parte de esos círculos que hay en varios lugares de las ciudades o periferias de las ciudades, y entonces ellos se acercaban con esta gente y les dimos alguna capacitación para que ellos pudieran obtener cierta información y después llevarla a nuestros analistas para que nuestros analistas pudieran jugar con esta parte y obtener información. Entonces yo te diría que ese fue uno de los primeros retos, una cosa muy padre, y a la vez pues se volvió algo importante porque vivimos la investigación de otra manera. Entonces, así nos hemos ido encontrando de repente con algunos retos y lo que siempre intentamos hacer en cuartel general, no siempre sucede porque hay veces que pues simplemente la solución está en hacer sesiones de grupo, en entrevistas o en encuestas y no hay que moverle más, pero de repente vale la pena sentarnos y decir, oye, ¿qué se te ocurre hacer para este reto que en particular sí es distinto? Y entonces le ponemos esa aceituna o esa cereza diferente que hace que las cosas pues fluyan de otra manera, ¿no? Básicamente. Claro. Oye, Nacho, y ahorita pensando en los patinetos, pienso igual que ellos tienen una forma de hablar con los chavitos, ¿no? O sea, entre ellos tienen su propio slang. Y eso me hace pensar en el tema principal y por el que yo creo que ya todos estamos aquí esperando de ver qué nos va a contar Nacho de los albures. ¿Cómo surgió este estudio de los albures? Cuéntanos muy breve toda esta parte de cuántas personas fueron, en dónde y demás, muy, muy breve para que ya nos vayamos de lleno a los descubrimientos. Sin problema. Mira, básicamente normalmente hacemos estudios que presentamos en diferentes congresos. La intención es hacer estudios que se parezcan a nuestro ADN cuartel y justamente lo que se nos ocurrió fue hacer algo de albures. ¿Por qué? Dentro de la agencia teníamos como una idea. Normalmente me siento a platicar con la gente y van surgiendo ideas, no son ideas de Nacho, sino más bien de todo el equipo, y entonces de repente uno dice, a mí me interesaría que hagamos un estudio de los mercados públicos, o a mí me interesaría que hagamos algo de mayores de edad, o de tales y tales cosas, y van surgiendo, ¿no? Hubo una persona que se acercó conmigo y me dijo, oye, a mí me gustaría que hablemos del lenguaje del mexicano, de los sabores, de los olores, de las comidas, y en pocas palabras, pues empezamos a identificar algunas cosas, y por ahí identificamos una persona que tenía un libro de albures, que es la reina del albur y que se llama Lourdes Ruiz, ya murió, pero en 1997 ganó un concurso
y fue galardonada como la reina del albur, y ella tenía un libro que incluso les voy a mostrar por aquí, de hecho se llama Cada que te veo palpito, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, ahí está el libro, y entonces me lo presentan, decidimos irla a entrevistar a Tepito, aquí incluso tenemos un autógrafo de ella, ¿no?, que nos muestra para cuartel general y todo eso, la entrevistamos y ahí decidimos, vamos a hacer algo de albures, porque en realidad nos dimos cuenta de muchas cosas. De entrada, la primera, ella decía, piensan que los hombres son diferentes, y no es cierto, somos muy iguales, ella lo decía, y nosotros también somos capaces de alburear, y nosotras incluso somos capaces de superar a los hombres en albures. Eso decía Lourdes Ruiz, ¿no? Entonces, cuando ella dice eso, a nosotros se nos ocurre, vamos a hacer una investigación total, y entonces hicimos 1,200 entrevistas, en ese entonces fueron telefónicas, más cerca de 20 sesiones de grupo, alrededor, 18 sesiones de grupo, perdóname, Wow. para investigar en diferentes puntos de la República qué sucedía a través del albur o alrededor del albur, ¿no? Ok. Oye, y de esto, ¿qué nos puedes contar? Yo ya quiero que nos digas todo, no sé ni por dónde empezar, pero por ejemplo, para el mexicano, ¿qué significa el albur? Pues mira, ¿Qué? sí, básicamente te cuento varias cosas. Primero hicimos como una investigación de escritorio en donde veíamos de dónde era el origen del albur. Y el origen del albur viene de la parte de las vecindades y de las carpas. Anteriormente había carpas cómicas donde aparecía, por ejemplo, Chaffy Kelly, que eran unos cómicos que utilizaban mucho el albur o el doble sentido, o el mismo Tintán, que utilizaba también el doble sentido en el lenguaje. Entonces empezamos a investigar por ahí algunas cosas y nos dimos cuenta que venía del centro del país, pero nosotros teníamos otras hipótesis. Por ejemplo, decíamos, oye, pues las mujeres no alburean, el nivel socioeconómico bajo es el que alburea, y los niveles económicos medios, medios altos, altos no alburean, ¿no? Seguramente los veracruzanos, como son mal hablados, alburean un montón. Los regios, como son groseros y directos, también alburean, ¿no? Y entonces empezamos a ver como ciertas hipótesis y decidimos, vamos a hacer la investigación para saber si las descartamos o no las descartamos esas hipótesis. Y entonces empezamos obviamente a ver qué era el significado del albur. Para mucha gente el albur era, pues es unos dichos con doble sentido, y eso era lo que respondía la gente, y responder con ingenio, básicamente. Era como lo que ellos decían, no había mucha claridad todavía, pero empezamos obviamente a tejer fino, como llamamos nosotros en la investigación de mercados, y ahí nos empezamos a dar cuenta de pues, que había mucho más de fondo del albur, ¿no? Básicamente. Que me trabé. No te escucho, Mariana. Te decía que me quedé impactada con el albur, pero no, basada por mi cabeza justo de estas hipótesis que mencionas, más bien, o sea, de las frases que muchas veces nosotros utilizamos y que ya pueden ser catalogadas como albur, ¿en qué momento ya llega el límite, no? Ya cuando estamos pasando de la frase que usaba, no sé, nuestros papás, nuestros abuelos, a que ya sea un albur con todas las letras. Sí, mira, aquí te va algo bien interesante. Descubrimos en esta investigación algo padrísimo. La gente cree que sabe de albures, pero de entrada nosotros empezamos a darnos cuenta que había mucha gente que confundía dichos, piropos y refranes con albures, y que en realidad no sabían lo que significaba el albur. Nosotros teníamos esa hipótesis, todo el mundo sabe lo que es un albur, pero cuando hicimos la investigación, los datos decían, pues no, hay mucha gente que está confundiendo un piropo, un refrán o incluso un dicho. Incluso les pedimos que nos dijeran por ahí un albur, y nos llegaban cosas como ¿a qué hora sales al pan? Que pues es claro que es un piropo, no es un albur. El que no cae resbala, ¿no? Que es parte de un refrán, ¿no? Y entonces empezamos a ver ciertas cosas que decían, pues la gente no sabe del todo lo que es un albur, ¿no? Y hay gente que obviamente sí sabía, y obviamente te sabía decir con albur y doble sentido. Ahora, es importante esto que tú mencionas ahorita, que decías de tus papás, ¿no? Hay mucha gente que te dice lo del albur de la siguiente manera. Para que el albur se dé, hay diferentes situaciones. Yo lo puedo decir en confianza, ¿no? Le preguntábamos de entrada Claro. al mexicano, oye,
¿qué le caracteriza al mexicano, a los que entrevistábamos? Y entonces te decían, pues cantar en México lindo, querido y querido, el mariachi, también lo que le caracteriza es la fiesta, el desobedecer, si te dicen quédate en casa, pues no me quedo en casa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También se nos da mucho el tema de cosas como, por ejemplo, rezarle a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O manejar con algunas copitas de más. Y ahí aparecía de repente el hecho de decirte, oye, pues también se da el que podemos hablar con malas palabras en confianza. 3 de cada 10 nos decían eso. Y entonces a ellos les empezamos a preguntar sobre el albur y empezamos a descubrir cosas muy interesantes que era, pues oye, a ver, ¿de qué se compone el albur? Ah, pues mira, yo no lo puedo ir a decir con mi novia, no lo puedo decir en la iglesia, no lo puedo decir en una entrevista de trabajo, pero sí lo puedo decir con mi amigo con el que me llevo con groserías, o lo puedo decir ya con mi novia después de que ya llevamos cierto tiempo y cierto periodo. Incluso salían hasta cosas divertidísimas como con ella al principio no me voy a echar pedos, pero después me los voy a echar, ¿no? Y cosas de esas pues divertidas que ibas tejiendo y dándote cuenta pues de que el mexicano se va soltando conforme va pasando cierta confianza. Incluso algo bien interesante, impactante para mí, fue que, por ejemplo, ellos hablaban de algo importante. El albur se compone de figuras. Decía, primero está el que alburea, el que es albureado, pero debe de haber un testigo. Y si hay risa, pues entonces se cumplió el albur. Si no hay risa, no se cumple el albur, ¿no? Entonces te empiezan a hablar de significados detrás del albur y además te decían algo padrísimo para mi gusto, ¿no? Que es, no solamente lo acompaña la risa, sino si el otro cuate no responde, pues después de los 3 segundos es ardor, que es una frase típica también del mexicano, y entonces pues se acaba el albur y gana el que albureó, ¿no? Pero si además hay un bote y rebote, entonces ahí es donde empieza a hacerse divertido el juego, ¿no? Cuando hay capacidad para que las dos personas puedan estar contestando, que era parte de lo que decía Lourdes Ruiz, pues en esta entrevista que le hicimos, ¿no? Oye, qué padre, Nacho, porque creo que tanto yo como todos los que te estamos escuchando, todos estamos pensando de si yo ubico a quienes se la pasan albureándose o si les vino a su mente como algún albur y que tal cual pasó eso del ardor, ¿no? O sea, en Sí. mi vida yo voy a decir eso, pero es bueno saberlo. Otro tema importante que también me pareció muy relevante es este tema de cómo el mexicano toma confianza, porque eso es muy cierto, ¿no? Muchas veces cuando estamos en ambientes que apenas nos estamos desenvolviendo o eres nuevo en la bolita, es el clásico de, no hombre, cuando él llegó no decía ni pío y ahorita suelto, ¿no? O sea, el que dice más groserías y demás, lo mismo, pues también con la pareja se da muchísimo, ya no tanto del hombre a la mujer, sino al revés, ¿no? O ha pasado incluso en estas hipótesis que tienen de que la mujer no dice muchos albures. Yo puedo decirte que yo no me sé muchos, pero hay algunos que sí pregunto, ¿eso fue un albur? ¿Me estás albureando? ¿O qué es eso? Porque ya no puedo identificar, pero sí muchas veces he escuchado comentarios de, esa niña parece albañil, ¿no? Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas, ¿no? Pero de que sí le agarran la onda y sí se meten y sí saben, y eso no quiere decir que las mujeres estamos fuera de este tema de los albures, ¿no? Para nada, incluso esto que me dices es clave. Yo me acuerdo que las hipótesis eran las mujeres no alburean, los niveles económicos alburean, y no es cierto. O sea, al final las mujeres sí alburean, los niveles económicos sí alburean, los altos, los medios, ¿no? También los bajos. O sea, como que en realidad sí hay una esfera amplia del albur y por supuesto se da en varios lugares y en diferentes lugares, y lo que en realidad lo genera muchas veces es la confianza, ¿no? Básicamente. Claro. Sí, y además de la confianza, otro punto que también mencionaste y que es muy relevante es este tema de que el mexicano podrá ser muy aventado, muy irrespetuoso, muy grosero, pero también conoce sus límites, ¿no? Ya platicábamos también que, pues sí, el mexicano puede decir muchas leperadas, pero si pasa enfrente de una iglesia, ahí no. Si está en misa, ahí no. Si Claro. está con los papás de la novia, ahí no. O sea, también hay límites, por mucho que haya confianza, por mucho que esté rodeado de personas que van a cumplir esta tríada del albur, no lo hacen, ¿no? El mexicano también conoce dónde hay Sí. límites.
Sí, y que te voy a decir algo, se ha roto, también es algo que veíamos en la investigación. A partir de las redes sociales hemos visto que de repente hay partidos de fútbol o programas y le mandan un mensaje por Twitter al presentador y el presentador lo lee y pues resulta ser que es un albur y de repente pues seguramente se ríen muchos televidentes y él se da cuenta que fue albureado o a veces ni siquiera se da cuenta, pero bueno, es parte de ese juego que empieza obviamente en el anonimato de las redes sociales, pues empieza a dar también y pues obviamente genera muchas risas. Entonces, además de la confianza, también la risa es un eje rector en los albures. Oye, qué bueno que tocas este tema. Primero quiero hacer un paréntesis porque eso que comentas me recuerda estas escenas de Bart Simpson cuando hablaba al bar de Moe y que decía, se encuentra fulanito tal y todos, y Moe gritando, ¿no? Por ese nombre y resulta que era una broma, ¿no? Pero bueno, Sí. cierro el paréntesis de los Simpsons. Pero también, qué bueno que tocaste ese tema, porque justo quería preguntarte cómo juegan las redes sociales, cómo se juega este mundo digital y que ya, bueno, usemos la palabra globalizado, de que lo que tú mandas ahora se puede ver en la tele y demás. ¿Cómo entra esta digitalización en los albures? ¿Se están actualizando o ya se quedaron rezagados? Pues mira, ¿sabes qué ha pasado? Yo creo que los albures sí se han ido rezagando un poco y a lo mejor hay ya ciertos albures muy elaborados de gente pues muy ingeniosa. Decía Lourdes Ruiz y yo creo que eso también es mucho de alabarse. Ella decía, para alburear se necesita ingenio, se necesita conocimiento de las palabras o del lenguaje mexicano, cosa que también es muy cierto, y además algo que ella decía que se necesita es capacidad de respuesta, ¿no? Entonces el mexicano tiene las tres cosas, más bien yo siento que el albur se ha ido transformando a veces a lo burdo, entonces si tú te pones en las redes sociales, a veces ya son burdos los albures, gente que sí sabe manejarlos de manera fina, y fina te lo digo porque en realidad es que en realidad ni siquiera el otro se dé cuenta o le cueste trabajo darse cuenta y entonces responder. Creo que es ahí donde está complicado y es donde en realidad nacen los albures en las carpas y yo creo que esa parte sí se ha ido perdiendo con el tiempo. Seguramente si le preguntáramos ahorita a Chafi Kelly, a Lourdes Ruiz o a este mismo Tintán, pues te dirían, sí, sí se han perdido los albures elaborados y ahora se ha vuelto un poco más burdo, ¿no? Pero al final siguen existiendo y creo que pues siguen siendo divertidos y siguen siendo parte de la cultura, el lenguaje y la vida del mexicano, ¿no? Definitivamente. Oye, y eso que comentas me dejaste pensando porque es cierto, ¿no? Ya el albur ya no es algo que estén premeditando, no quizá premeditando porque como dices es rápido, ¿no? Pero ya no es algo que suceda sin que te des cuenta, sino que ya cada vez es más explícito, ¿no? Ya es imposible que no te des cuenta que te están, si no alboreando, casi ofendiendo, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso es algo en lo que ya estamos cayendo un poco y que quizás se ha perdido un poquito con el paso de los años, ¿no? Sí, de hecho creo que ahí está el tema, ¿no? El ser explícito a que en realidad manejes un albur en el cual pues la gente le cueste trabajo darse cuenta, creo que ahí es donde está en realidad el reto, ¿no? Más allá de pues volverse vulgar. Claro. Oye, Nacho, antes de pasar directo a los albures, yo quisiera que me cuentes, por ejemplo, de esas frases, cuáles que consideran como albur son como las que más utilizaban o confunden. Sí, mira, yo te diría, hay una que me queda muy, muy clara, no te la puedo decir exactamente porque ahorita no la tengo en la mente, pero le pusimos incluso a una presentación la cáscara de la mandarina porque fue una de las más utilizadas, ¿no? Y tenía que ver con que pues, la cáscara de la mandarina me la pelas, ¿no? Así tal cual, un poco muy, pues explícito, y en realidad era de lo que más se utilizaba a nivel albures. Algo que notamos y que también utilizamos mucho en esa investigación fue el uso de la palabra pájaro. Es decir, toda la gente decía, siempre en un albur está la palabra pájaro, ¿no? Y entonces sí tiene que ver, ¿no? Por ahí se utiliza mucho el pájaro con suelas u otro tipo de cosas que utiliza pues la gente y que han estado aprovechando para los albures. Algo interesante es justo lo que te decía, ¿no? Hay dichos y refranes o incluso piropos que eran utilizados y te puedo hablar desde refranes, pues como el que ya te decía, ¿no?
tema del que no aullas, perdón, el que anda con lobos a aullar se enseña, o este tipo de cosas, la gente te lo decía convencido que era un albur, ¿no? Entonces, en realidad es cuando te das cuenta que no todo el mexicano sabe alburear y no todo el mexicano sabe, ¿no? O que te decía de a qué hora vas por el pan, o mamacita, lo cual no es un albur y te lo decían como si lo fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de piropos pues en realidad no lo son y la gente sí los confunde, ¿no? Eso lo notamos, en realidad, algo que vale mucho la pena también decirte es que nos dimos cuenta que en el interior de la República, exceptuando el centro, un poco el tema del Bajío, de Puebla, de la Ciudad de México o de, por ejemplo, el Estado de México, la mayoría de los otros estados no saben tanto alburear o no congenian tanto con el tema del albur, utilizan otras cosas, pero no es en realidad el albur como tal, ¿no? Oye, eso está muy, muy curioso. Y bueno, de Ciudad de México no me queda duda, de Puebla yo puedo decir que tampoco, porque acá andamos. Y de Querétaro, ¿qué nos puedes contar? ¿Hay algunas frases o, pues sí, frases o albures muy representativos de cada estado o todos se campechanean? Todos se campechanean, en Querétaro también es típico el albur, sí existe, y existe porque hay mucho chilango, ¿no? Es gente que salió de la Ciudad de México, empezó a vivir acá, incluso se ven pocos queretanos ahora, y la mayoría son pues de otras ciudades y una gran parte de la Ciudad de México, que salieron de la ciudad y que obviamente pues sí manejan el tema del albur, aunque sí tienen que ver mucho en general todos, no hay una diferencia. Donde sí encontramos diferencia, y te lo quiero platicar abiertamente, es por ejemplo en algunas palabras. Utilizamos mucho los mexicanos, por ejemplo, la palabra, y perdón que la diga, pero la palabra verga, por ejemplo, la palabra pedo, o la palabra chingar, ¿no? Y entonces de repente empezamos a darnos cuenta y a preguntar en ciertos lugares, y por ejemplo la palabra verga no es lo mismo en la Ciudad de México, no es lo mismo en el centro del país, que si te vas por ejemplo al noroeste, en particular en Culiacán, de repente la gente te dice, ahí te encargo a mis verguitas. ¿Y qué significa eso? A mis chiquillos, a mis hijos, a mis niños, ¿no? Entonces, no todo mundo utiliza eso. O de repente te saludan en el norte y te dicen, ¿qué pasó, verga? Y es un saludo como, ¿qué hubo, güey? En la Ciudad de México, que se usa mucho el güey. Y entonces te empiezas a dar cuenta que en diferentes lugares se utilizan otro tipo de cosas. Y yo creo que el mismo norte nos ha enseñado, como allá son muy directos, a que en realidad ahí no tiene por qué existir el albur. Soy directo y te hablo con groserías, y es derecho, y no tengo que estarme escondiendo, diciendo cosas, porque en realidad, pues así somos nosotros, ¿no? Los norteños. Entonces eso nos dimos cuenta. La misma palabra pedo es una cosa maravillosa, ¿no? Por ahí un extranjero un día nos decía, oye, yo no le entiendo al mexicano y me cuesta mucho trabajo con algunas palabras. A ver, ¿como cuál? Como la palabra pedo. De repente un güey llega y me dice, oye, ando pedo, me eché un pedo, me la armaron de a pedo, y me dice, ¿y entonces qué significa todo eso? Pues sí, son significados distintos y es muy complicado, ¿no? O decía Pilar Montes de Oca en su libro El Chingonario, pues que hay mil y un usos de la palabra chingar, y sí es cierto, me chingaste, me chingaron, ahora me voy a chingar este güey, me lleva la chingada, ¿no? Entonces empiezas a ver y pues la verdad es que somos muy pues somos en realidad como muy polifacéticos, diría yo, ¿no? Los mexicanos. Claro, y creo que de todo esto lo que más podemos rescatar es cómo el uso del lenguaje hasta por regiones es distinto en México y que es un pilar o es muy importante para las marcas entender todo esto, ¿no? Porque no solo se trata de cómo nos comunicamos entre nosotros como hermanos, primos, amigos, sino cómo nos comunicamos como consumidores de marcas, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la relevancia para las grandes industrias de no nada más sacar publicidad en el norte y ver si pega, porque imagínate eso que dicen en Culiacán, que lo pongan en Ciudad de México, pues todo el mundo se ofende, ¿no? Todo el mundo lo va a ver mal. Entonces creo que aquí está lo que decíamos al principio, toda la importancia de hacer el research. Lo más bonito y lo más padre es que todos estos hallazgos son realmente útiles para las marcas, productos y cualquier cosa que se les pueda ocurrir. La comunicación que tenemos que hacer, o bueno, que tenemos que impulsar nosotros como research, es que las marcas puedan identificar a los consumidores y saber cómo hablarles, ¿no? Entonces, creo que de acá, o bueno, cuéntanos más bien tú, Nacho, cómo es que
este estudio de albures ha impactado, por ejemplo, en sus clientes, o si les han preguntado o algo parecido. Sí, mira, normalmente hacemos mucho este tipo de cosas cada año, ¿no? En un año se nos ocurrió hacer algo que tenía que ver con cómo levantar información de manera distinta en un mercado diferente como es el queretano, en donde a veces tenemos industria aeronáutica y pues obviamente cómo haces investigación de la industria aeronáutica no la vas a hacer igual que con refrescos y con papas o gadgets que se venden para los automóviles, pues tampoco la vas a hacer con lo mismo que haces para cervezas o para maquillaje, ¿no? Entonces tienes que empezar a idear, y entonces a nosotros se nos ocurrió hacer una ponencia de cuáles eran los métodos adecuados para hacer investigación de mercados, y eso fue lo primero. Después salimos a hacer albures, ¿no? Después hicimos al siguiente año, algo que tenía que ver con los adultos mayores, ¿no? Mayores de 50 años, ¿por qué no, ¿por qué no los consideramos para los trabajos? ¿Por qué no los consideramos para la investigación de mercados? Si yo en un cuestionario o en un filtro lo saco, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso, no? Y entonces hicimos una investigación a través de eso. Después hicimos una investigación de mercados a través de las series, conocer el mundo de las series y cómo se ha movido y cómo ha transformado de lo que el mexicano antes veía o el ser humano como televisión, y ahora en realidad las series en streaming pues han cambiado la forma de ver televisión, y también hicimos una investigación sobre eso, y ahora justamente estamos por lanzar algo que nosotros le llamamos del match al catch, y es justamente entender el fenómeno de las redes, de aplicaciones, ¿no? De dating, tipo Tinder, tipo Bumble, que en realidad es entender todo ese fenómeno que a partir de la pandemia, pues nos ha modificado los hábitos, ¿no? Y mucha gente que se sentía sola, soltera o con necesidades de afecto, pues ha empezado a desarrollar el conocer, pues a través de estas redes, ¿no? Algo interesante es, contestando a la pregunta, es que cada año hacemos esto y lo que nos ha permitido es vincularnos con los clientes. A lo mejor al cliente no le sirve mi investigación de albur, pero si yo se la presento, a él se le ocurre alguna cosa y dice, oye, Claro. pues esto vale la pena para que lo presentemos en una convención que voy a tener y que se ría la gente y se divierta, ¿no? O las series, órale, aquí sí vale la pena saber, a ver si invierto, me la presentas, y entonces hemos ido a presentar a diferentes foros, o de la generación senior, que nosotros le llamamos con canas aún con ganas, porque al final pues es un sector que va creciendo, de repente la población mexicana se va a volver más grande y va a haber menos jóvenes, y pues obviamente las marcas tienen que estar preparados y empezar a trabajar en eso, ¿no? Entonces de repente también nos decían, compártanos información y preséntanosla, ¿no? Y llegamos a ir con varios clientes a presentarles esa información, y creo que es en realidad donde hemos empezado a activar algunas cosas, se genera relación, y al final pues regalamos esa investigación porque pues no es algo que queramos comercializar, y al final al cliente le sirve, pues si bien para conocer algo, para divertirse, pues también sirve incluso para tomar algunas decisiones con cierta reserva, ¿no? Sí, totalmente, Nacho. Y creo que algo que podemos compartir a quien nos está viendo es que no importa si no se dedican al research, si no pueden hacer investigación de mercados de 1000 personas, creo que lo importante es que no importa el área en el que esté su negocio o la pyme o la agencia que tengan, que siempre busquen la manera de ser proactivos con sus clientes, ¿no? Tal como decía Nacho, el no lucrar con lo que están dando, con esas investigaciones, creo que además de ser un plus para sus potenciales clientes, representa también que ustedes están apasionados con lo que están haciendo y que hacen ese tipo de proyectos, no solo para comercializar o tener alguna ganancia sobre ellos, sino porque realmente, no sé, pensemos en una agencia digital, ¿no? Que la agencia digital se dedique a crear como un brochure de buenas prácticas o algo así porque les importa y lo compartan con sus clientes, no necesariamente para uno particular, pero creo que transmite también que no importa lo que estés haciendo, tu trabajo pues te gusta y eso puede ser muy llamativo para potenciales clientes, ¿no? Bueno, quise aterrizarlo para quienes nos está viendo, pueden ser agencias, puede ser un taller mecánico, una tiendita, lo que ustedes tengan en sus planes y lo que tengan en sus negocios, pero es un gran aprendizaje de lo que Nacho nos está diciendo y quise nada más hacer el paréntesis para aterrizarlo. No, Y y bueno, tienes toda la razón, Mariana. Perdóname que construya ahí. Fíjate que algunas clases que llegué a dar con algunos
pequeños empresarios les decía eso. Sé que a lo mejor no les alcanza para contratar una agencia, o sé que a lo mejor no tienen los grandes presupuestos para hacerlo, pero creo que sí es valioso que si vas a lanzar un proyecto, tu proyecto esté fundamentado con algo de información, porque las cosas están tan difíciles que si no llevas tu información te vas a enfrentar con competidores, 1000 competidores, 200 competidores alrededor de tu cuadra, en tu entorno, en donde tú vayas a vender, y obviamente entre más información tengas, pues más a la segura vas. Entonces, totalmente de acuerdo. Y la investigación está hecho para todos, no solamente para los grandes corporativos. Eso es una de las cosas que también he aprendido y que hemos desarrollado en Cuartel General. Sí, ya se me está ocurriendo hasta un live de mitos y realidades del research, ¿no? Porque nosotros estamos muy empapados, pero exacto, uno de los más grandes temores es que el research es para agencias gigantes, para Coca-Cola, yo no puedo hacerlo. Y no, claro que se puede, pero bueno, eso ya será una plática para otro día. Y Totalmente. algo también que me gustaría que nos compartieras, Nacho, es ya para cerrar como esta parte de los albures. De las hipótesis que tenían, ¿cuáles dirías que fueron como las más reveladoras? Pues mira, lo que para nosotros fue más revelador fue el tema de las mujeres. Eso creo que sería lo primero que yo te diría. Las mujeres, por supuesto, alburean. Las mujeres incluso le ganan a alburear a muchos hombres. Y normalmente siempre hemos sido, pues no solamente en estos temas, ni vamos a hablar aquí de la igualdad, pero siempre hemos sido como los hombres muy dados de la mujer no, la mujer esto no, la mujer tal, y pues no es cierto, ¿no? La mujer nos da varias vueltas en muchos temas y el albur puede ser uno de ellos, ¿no? De entrada, sería el primero que te diría. El segundo, somos muy dados a categorizar y a decir, no, es que los niveles socioeconómicos bajos o la clase popular, son los que alburean, los que dicen groserías. No es cierto, ¿no? También hay niveles socioeconómicos medios, altos, o dijera nuestro presidente fifís, que están dispuestos a alburear y a divertirse y que también saben hablar con doble sentido y que usan parte de nuestro lenguaje que es riquísimo, ¿no? Y la verdad es que también es maravilloso, a mí me parece algo maravilloso lo que vivimos. Entonces serían para mí esas las dos más importantes. Y la tercera, nosotros creíamos que el mexicano sí tenía claro qué era el albur y que sabía en realidad cuál era el significado. Y no es cierto, hay una gran parte de mexicanos que no lo sabe y que incluso, pues, tiene que ver con esa agilidad mental y capacidad de respuesta que decía Lourdes Ruiz, ¿no? Hay gente que no tiene esa misma capacidad de respuesta ni ese ingenio, pudiera tener el conocimiento del lenguaje, pero no es para todos, ¿no? Y también se vale, como tampoco es para todos la ingeniería, o no es para todos la pintura, o no es para todos la música, pues también el albur no es para todos, ¿no? Claro. Y, ay, se me fue lo que te iba a preguntar, Nacho, pero Hablo de mucho, no, pero no, no, no es que hables mucho. Pero bueno, queriendo cerrar, te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya hay algunas preguntas, igual si tienen más, síganlas mandando, por favor, y mientras yo me acuerdo qué te iba a decir. no te Pero, apures. bueno, nos mandan saludos, está muy interesante el tema. Los albures son muy divertidos y más si te contestan con otro. Y nos pregunta Angélica, ¿qué tanto la mujer se reprime por este freno social de que se ve mal diciendo groserías y albureando, que es lo que estabas tocando justo ahora? Sí había eso, sí nos comentaban que no lo decían con todos, incluso es curioso, hicimos unas sesiones de grupo y las mujeres no se animaban del todo al principio hasta que una mujer que era la moderadora empezó a decir algunas cosas y eso permitió que ellas se abrieran, pero sí hay cierto cuidado y ellas por supuesto que todavía se cuidan más y lo hacen más con confianza o miden cierto terreno antes de en realidad animarse. Entonces sí existía cierta represión o existía cierto cuidado para no pues, ser señalada, ¿no? O enjuiciada. Creo que no pudiste decirlo mejor, porque nuevamente está el tema de la confianza del mexicano en general y bueno, entre mujeres más, ¿no? Que tú puedes estar en tu mesa redonda, no conoces a ninguna de las mujeres que está ahí, ¿cómo yo voy a ser la primera que diga, ¿no? ¿Qué van a decir? Y lo otro es que me gustó mucho cómo lo dijiste, porque es muy cierto, tanteamos el terreno, ¿no? O sea, incluso con amistades me ha pasado que yo soy mucho de decir, güey, así siempre, 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 y digo, ay, perdóname, es que pues se me sale, ¿no?
pero es justo el ver que la otra persona no lo tome a mal y demás, y es cuando ya nos podemos explayar, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que tal cual esa es la forma en la que funcionamos la mayoría o muchas de las mujeres con este tema que, pues sí, tal como dice Angie, es mucho de que nos vemos mal o etcétera, tipo, bueno, ese tipo de tabús que hay. De Y acuerdo. Vicky nos dice, los albures yo creo que tienen que ser en vivo, no en las redes. Totalmente de acuerdo, saben más en vivo, ¿no? Saben más en vivo, nosotros recorrimos algunos campos de fútbol, recorrimos algunos mercados, recorrimos algunas carnicerías y eso hacía que las cosas pues fueran mucho más ricas, totalmente, ¿no? Yo creo que se ha ido perdiendo esa parte ahora más en pandemia, como que nos cuidamos un poquito más o a veces hasta el mismo cubrebocas no ayuda, pero sí, definitivamente en vivo saben más. ¿No? Oye, tienes toda la razón, Nacho. No había pensado en eso del cubrebocas. Si tan solo estás hablando y no se da, tienes toda la razón. Sí, cuando es el albur, pues evidentemente no te van a entender, ¿no? ¿Qué dijiste? Y el otro sintiéndose muy gracioso y el otro que tenía que reírse, pues menos le entendió. Y justo Sí. ya me acordé que te quería preguntar, que nos repitieras, por favor, esta parte de, bueno, ya le dije la triada, ¿no? Pero lo necesario para que un albur sea hecho y derecho. Sin problema. Es el ingenio, el conocimiento de las palabras, es muy importante, y capacidad de respuesta. Esos tres. Y el que más me gustó, creo, o entonces solo eran dos, el de las personas, de Ah, quienes no, son están, tres. ajá, Hay tres sí, personas. Es el testigo, el que alburea y el que se ríe. Esos tres. ok. Exactamente. Aquí faltaría uno, pero son todos ustedes, espectadores. Así es. Nacho, no sé si quieras comentarnos algo más, si quieres contarnos algo que venga para cuartel general, este es tu momento. Pues mira, viene para cuartel general justamente esta presentación que vamos a hacer, que se llama Del Match al Catch. Vamos a empezar presentándolo en un congreso que es latinoamericano, se llama el Tokin, y si buscan tokin.pe, ahí encontrarán toda la información. Son varios ponentes que hablan de investigación de mercados y dentro de ellos estamos nosotros, que vamos a presentar el tema de las aplicaciones de ligue. Eso sería lo que diría que viene para cuartel general. Seguramente lo haremos en otros eventos más. Y si quieres, algún momento hablamos también en este live de esta presentación una vez ya haya sido lanzada. Sin problema, Mariana, con todo gusto. Súper, qué padre, Nacho. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a todos los espectadores. Nacho, de verdad, mil gracias por contarnos de este slang mexicano tan pegado que tenemos. Nos vemos en el próximo Hazlo Creativa. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. Gracias a ti, al contrario, gracias, Mariana. Que estés Adiós a muy bien. todos. Adiós.